Entonces no hay problema. Muchas gracias, Yuri. Ya estoy con la presentación, ¿listo? Listo, profe, gracias. No, a ustedes. Bueno, ahí como mientras voy abriendo la presentación, un avisito parroquial, tener en cuenta que la actividad que vamos a desarrollar, la vamos a desarrollar de este martes en 8, ¿sí? Y que hay dos equipos. Entonces hay dos equipos que van a participar el día martes y otros dos equipos que se van a enfrentar el día sábado. Entonces es muy importante que asistan a ambas sesiones, porfa, no, el día sábado, El viernes, profe. el Se viernes, le sí, da. muchas gracias. El día viernes de 8 a 10 de la noche, entonces ustedes dirán, bueno, pues sí, hagan de cuenta que nos vamos a tomar una cerveza virtual ese viernes, ¿listo? Y vamos a hablar de tributaria, y como para redondear el tema. Entonces, para que porfa, pues estén preparados, que el tema fluya bien. Recuerden, pero esto es netamente opcional. Si ustedes quieren, pueden traer una presentación y se apoyan en esa presentación. Les va a servir, de pronto van a tener esas ideas principales que uno de pronto necesita echar mano de ellas en algún momento, pues en esa presentación las puede copiar para que usted vaya recordando eso y lo vaya explicando y le va a quedar mucho más fácil, ¿ok? Entonces, tal y como lo quieran hacer, no hay ningún problema. Eh, si quieren, un equipo presenta su diapositiva y el otro equipo presenta la otra y digamos que ahí lo que vamos haciendo es turnándonos quién comparte la pantalla, ¿listo? Yo creo que nos va a salir muy bien el tema, ese fluye y yo creo que el del viernes pues va a ver los errores que se cometen el martes, entonces los va a corregir, pero de todas formas tengan presente que va a ser una actividad muy interesante y ese tipo de actividades dejan mucha enseñanza, ¿listo? Entonces los animo a eso. Y recuerden que este fin de semana va a estar habilitado el examen, tanto sábado como domingo, ¿listo? En la plataforma. Entonces yo les mando un correíto diciéndole, muchachos, ya pueden contestar el examen, tarda 40 minutos, son 10 preguntas y ya lo pueden contestar, ¿listo? Para que estén, no se van a angustiar, esto no es para correr uno y ponerse a estudiar este fin de semana lo que no estudió estas 3 semanas. Pero pues sí, digamos que las preguntas son de mucha lógica, ¿sí? Entonces, si ha estado en las sesiones y ha logrado leer una buena parte de los contenidos, pues le va a ser muy fácil abordar ese tipo de examen, ¿ok? Entonces eso como para mencionar esa parte. Lo otro, estoy haciendo tiempo mientras abro la presentación. Ustedes, ¿será que yo soy el único que tiene esa percepción? ¿No se han dado cuenta que cuando uno abre Teams
como que consume mucha máquina, consume mucho recurso, se pone lento el equipo y todo eso, Sí, profe, a mí me pasa también lo mismo. Se pone ¿cierto? más lento y cuando uno comparte, realmente tiende como a quedarse estático en un momento. Qué vaina, es horrible esa vaina, pues, mi chica. Entonces, nos habíamos quedado en la sesión pasada analizando varias gráficas y nos hacía falta analizar una gráfica específica que pues es de esas gráficas que salen dentro del conversatorio. Entonces quiero tocar esa como para cerrar definitivamente el tema y poder ya abordar la siguiente temática. ¿Listo? Entonces voy a compartir la pantalla y damos inicio. ¿Me confirman si ahí ya ven la presentación? Sí, Sí, señora, señor. ahí se ve perfecto. Perfecto, muchas gracias. Entonces, básicamente, y esta es una de las gráficas que reflejan la situación crítica y anacrónica en la que nos encontramos como país hoy en día. A pesar que esto es un análisis de información que se hizo hasta el año 2016-2018, la situación no ha mejorado, la situación no ha cambiado en mucho. ¿Y qué pasa? ¿Qué logramos evidenciar en este tipo de gráficas? Pues básicamente aquí vemos es un análisis de la diferencia en el recaudo del impuesto sobre la renta a personas naturales y a empresas. Aquí se está tomando como base el año 2012, pero digamos que ahí se hizo ese corte específicamente, ¿por qué? Porque la economía a nivel mundial venía como recuperándose después de esa época de recesión, de crisis financiera, año 2008, 2009, que se prolongó hasta casi el 2011 y que vino a reflejar este tipo de situaciones. Recuerden que para nosotros como país, tuvimos más o menos en el 2011-2012 una crisis fuerte a nivel de petróleo, en donde, pues allá cuando le da por pelear a Rusia con los Emiratos Árabes por el tema de que no quieren bajar la producción de petróleo, entonces, ¿qué pasa? Eso, hay sobreproducción de petróleo y eso abarata el precio del mismo. Entonces, el resto de países productores, Colombia, bueno, Colombia ya casi no es productor, un Venezuela, un México, sí, que son países que tienen una muy buena cantidad de reservas de petróleo. A estos países les afecta muchísimo esa parte. A nosotros, que veníamos de una buena bonanza, pues nos encontramos en ese tipo de época y pues básicamente ahí vemos como una especie de recesión en nuestra economía. Pero entonces, básicamente, ¿qué se logra interpretar de este tipo de gráficas? Nótese que en esta gráfica hay varios eh, indicadores que nos reflejan la situación de un país específico. Entonces, esta franja verde oscura nos muestra el recaudo que tiene un país a nivel de personas naturales. Esta franja color amarillito nos muestra el recaudo que tiene un país a nivel de sus empresas. ¿Ok? El triángulo nos identifica la diferencia que existe entre el recaudo de las personas naturales frente al recaudo empresarial y el puntico morado nos indica la brecha. ¿Ok? Entonces, cuando usted ve que una brecha está muy en el medio o está cercana al medio del recaudo entre las empresas y las personas naturales, ahí se encuentra que está más bien como en un sitio ideal. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando vemos nosotros un recaudo de un país específicamente como Colombia, en donde mire el recaudo que tiene apenas a nivel de personas naturales, no llega a ser ni siquiera el 1%, ¿sí? Del monto recaudado. Es decir, si para este año, para el 2022, se aspira a recaudar por impuesto de renta 74 billones de pesos, pues imagínense, ahí no era ni el 1%, o sea, no llega a ser ni siquiera los 7 billones de recaudo.
Entonces, estamos mirando esta época, ¿no? El 2012. Entonces, esto muestra ese desbalance que hay entre lo que declaran y pagan las personas naturales frente a lo que declaran y pagan las personas naturales, las personas jurídicas, en este caso las empresas. Y esto resulta ser un indicador en donde se evidencia que Colombia tiene un desajuste a nivel de recaudo por concepto de renta. No, digamos que esto debería estar, una economía sana tiene más recaudo por personas naturales que por personas jurídicas. Una economía sana, ¿listo? Si usted mira, si tiene en algún momento oportunidad de consultar eh, el recaudo a nivel de renta de alguno de los países que conforman la OCDE, diferente a Colombia y a México, inclusive diferente a Colombia, México, Chile y posiblemente ahorita que entra Perú. Entonces, si mira otros países de economías realmente fuertes, que yo todavía no sé por qué estamos ahí metidos, pero bueno, vamos a encontrar que en esos países es más lo que recaudan ellos de renta por personas naturales que lo que recaudan por empresas, por personas jurídicas. Y eso, pues, habla de una economía que es bastante sana. ¿Por qué? Y ya lo he recalcado en varias ocasiones, si yo dependo de la rentabilidad, o más que de la rentabilidad, de la utilidad de las empresas, pues hay ocasiones en las que la economía, como el año 2020 y 2021, que se vio muy afectado las utilidades de las empresas, pues ahí mi recaudo se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque yo cobro renta sobre la utilidad. Y si esa utilidad disminuyó a nivel de todas las empresas, pues básicamente yo voy a ver mermadas todos los recaudos a nivel de personas jurídicas. Por eso es más conveniente. Una persona natural, por lo general, tiende a tener digamos, ser más estable a nivel de sus ingresos, ¿ok? Pero ¿qué opinan ustedes del que nuestro país, o qué tan fuerte le puede llegar a pegar a esto la economía informal? ¿Será que esto hace que se aumente la brecha? Buenas noches, Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? con Diana Marcela. Hola, Diana, ¿cómo vas? Bien, 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 qué bueno. muy Cuéntanos. bien. Profe, con respecto a lo que tú estás preguntando, yo considero y creo que es evidente que si tú lo dices desde el punto de vista de que una persona puede pagar renta cuando tiene una estabilidad, pues en Colombia eso no se ve. Empezando porque pues no hay los suficientes puestos de trabajo para todas las personas que están aptas, digámoslo así, para trabajar o para desempeñarse en cualquier área. Siempre hay sobreabundancia de mano de obra y pues eso hace que los empleadores se aprovechen y bajen lo que son el tema de sueldos y etcétera, etcétera. Y normalmente una persona que no tiene unos buenos ingresos, pues siempre va a estar tratando de buscar o de ubicarse en donde pueda obtener mayores ingresos pues, para sus gastos. Eso por un lado. Y por otro lado, pues yo pienso que no hay ningún tipo de estabilidad, porque tampoco, o sea, no hay estabilidad, los empresarios no le brindan a uno estabilidad, no le brindan buenas herramientas, el gobierno no le brinda a uno buenas herramientas para uno poder decir, ay, no es que yo voy a trabajar 20 años, 30 años en una empresa y de ahí voy a salir pensionado. Eso no pasa en Colombia. Sí, la situación ha cambiado mucho, ¿no? Ese tema bueno, ha cambiado, pero también ha cambiado mucho por la mentalidad de ustedes los millennials, porque digamos que hoy en día un millennial busca, digamos, tiene otras expectativas como tener un trabajo en el que no tenga que ir presencialmente, ¿sí? Ojalá eso se pueda dar en la mayoría de los casos. Eh, Personas que debido a esa flexibilidad horaria o debido a esa flexibilidad de no tener que hacer presencialidad en su sitio de trabajo, pues eso le permite viajar, radicarse en otro país, bueno, de pronto en otra ciudad, conocer otra cultura, otro clima, después da el salto a otro país en donde
comienza a tener otro tipo de roce, de pronto hace otros nexos. Entonces, hoy en día, mucho de lo que, y sobre todo en ese punto en el que tú expresas de eh, esas pocas garantías que hoy en día brindan las empresas, es también debido a eso, a que las personas, los millennials, tienen otras metas. Ellos buscan otro tipo de cosas. Si tú miras, el millennial hoy en día no se endeuda en un crédito hipotecario, ¿sí? Porque él dice, no, para mí lo importante es viajar, conocer, eh, aprender de otras culturas, tener otro roce social, etcétera, etcétera. Eso es lo que realmente están buscando los muchachos. Entonces, ese cambio de cultura o ese cambio de paradigma en las personas, pues lleva a que también el sector empresarial empiece a dar un vuelco hacia otro lado. ¿Qué fue lo que nos enseñó la pandemia, sobre todo en Estados Unidos? Precisamente eso, que el gringo de por sí es mal jefe. ¿Y por qué digo que es mal jefe? Porque es mal geniado, maltrata, da las órdenes como muy guache, y entonces pues, y eso no es que sea con los latinos, eso lo es directamente también con los mismos gringos. Entonces, el millennial que venía trabajando porque le tocaba en esa empresa y no conseguía otra oportunidad y este man aburrido ahí, ¿qué hace? Le dan la papaya en pandemia, le dice, mire, no se preocupe, si usted pierde el empleo, le damos un seguro. Pues ese man de una, pum, fue renunciando, empezó a recibir eso. De pronto es un millennial de los que vive todavía con los papás, pues ahí los papás lo mantienen. Y en este tipo de crisis, pues las familias se unen más y entre todos tratan de apoyarse. Entonces acumulaban ese tipo de subsidios, lograban mantenerse de pronto aquellas personas. El gringo es ahorrador. Entonces tenía muy buenos ahorros y a sabiendas que esos recursos que le estaba dando el Estado no iban a ser ilimitados y que no sabía qué iba a pasar después de la pandemia, si iban a poder recuperar su trabajo o si podía volverse a emplear en una empresa muchísimo mejor, qué sé yo. La incertidumbre era muy grande. Entonces, todo eso llevó a que la persona como tal cogiera esos recursos y los tasara muy bien, al punto en que solamente gastaba lo que era estrictamente necesario. Comida, vuelvo y digo, si era un millennial que vivía de forma independiente, le aseguro que se entregó el apartamento y se fue a vivir con los papás. ¿Por qué? Por tema de reducción de costos, por incertidumbre, uno no sabe qué pueda pasar. Entonces yo me voy a donde mi papá, donde mi mamá, vivimos allá entre todos, yo ayudo, pero eso me va a facilitar un poquito, me va a suavizar los gastos. Entonces, y a eso súmele el que el gringo en este caso, pues al ver esa situación tan incierta, decía, no, yo ya evito gastos como comer pizza, como salir a restaurantes, pues primero porque estaban cerrados, ¿sí? Pero evitaba mucho ese tipo de gastos adicionales que sabía que le iban a repercutir más adelante. Y vuelvo y digo, el tema de la incertidumbre jugó un papel muy importante. Y estas personas que hicieron, ahorraron lo más que pudieron, ¿sí? No compraban ropa, no se compraban el último celular de moda, y comienza a verse esa recesión a nivel económica, pero ellos iban guardando su dinero. Cuando se empieza otra vez a reactivar la economía, esta gente saca sus recursos, comienzan otra vez a gastar y eso es lo que empieza a jalonar de nuevo la economía. Cuando empieza a jalonar la economía, vuelve y se abren plazas de trabajo. Pero este millennial que había salido resentido con su jefe porque era maltratador, porque le tocaba ir todos los días a la oficina, porque entraba a las 7 y salía a las 8 de la noche, etcétera, etcétera, dijo, no, me voy a dar la pela, me arriesgo, no vuelvo a ese sitio, renuncio y busco otro trabajo mejor, así sea que me tenga que ir para otro país. Y comienza esa migración de norteamericanos hacia otras latitudes, incluso latitudes dentro del mismo país, de Estados Unidos. El gringo eh, trata digamos que él es muy itinerante dentro de su país. Él se está moviendo de acuerdo a la ciudad mm, que mejor oportunidades le brinda.
Entonces, si ve que hoy en día Texas está jalonando la economía, pues se va para Texas y allá busca un trabajo, algo que le brinde alguna oportunidad económica, de pronto mucho mejor que el trabajo que tiene actualmente en esa otra ciudad. Entonces, el gringo vive moviéndose mucho, pero cuando ve que aparte de ya la oportunidad no era solamente dentro de Estados Unidos, sino que comienza el mundo a pedir eh, mano de obra calificada, eh, personas con disponibilidad, personas que de pronto no tengan que estar todo el tiempo ahí metidas, sino que su trabajo sea muy productivo, rindan muchísimo, pues esto hace que el panorama cambie completamente y se empieza a ver otro tipo de problemática y es la falta de mano de obra para poder suplir esas nuevas vacantes que dejaron las personas que o bien se fueron para otras ciudades en Estados Unidos o tomaron la decisión de cambiar de país para mirar otros rumbos. Y eso, digamos que son situaciones que cambian y afectan muchísimo la productividad de una nación. En el caso que mencionas, sí, eso se puede estar presentando. De pronto hoy muchas personas no ven esos, digamos que ya es muy escasa la persona que dice, me voy a meter a trabajar en tal empresa, porque en Colombia habían solamente como tres empresas que eran las chéveres, que era Avianca, cuando Avianca era de Colombia, Bavaria, que ahora es Sam Miller, y de pronto el Banco de la República. Entonces usted trataba de meterse en alguna de esas tres, ¿por qué? Porque ahí podía desarrollar un plan de carrera al interior de ese tipo de empresas. Entonces, y le daban estabilidad, buenos salarios, y pues si usted lograba meterse ahí, de ahí no lo sacaba nadie, ¿sí? Hoy en día ya ese tipo de organizaciones no son tan buenas, ya vemos un Ecopetrol medio flaqueando por ahí de vez en cuando hay crisis petrolera o que el barril cae de precio, pum, comienzan lo primero que hacen es sacar gente, entonces ya no se ve la misma estabilidad, entonces las personas ya hoy en día no ven el trabajo como un proceso de carrera a largo plazo, sino es algo como temporal, mientras hace uno como la técnica de Tarzán, no suelta uno un bejuco hasta que tiene el otro agarrado en la mano. Entonces, hasta que yo no tenga otro trabajo ya que sé que me van a llamar, pues yo no suelto este, ¿sí? Y ya la gente no se mueve o no lo motiva ese tipo de planes de carrera en las empresas. Pero sí, digamos que el tema aquí juega un papel muy importante, la informalidad. No sé, ¿alguien quiere comentar algo más? Aparte de lo que nos contó Diana Marcela. Oye, Diana, ¿cómo es tu Sí, apellido? profe. Ok. Sánchez. Perdón, Sánchez. Ok, muchas gracias. Profe, algo que Sí, me Ángela. gustaría aportar es que bueno, el comportamiento que se ha dado en los últimos años, esta medición es del 2012, pero en Sí, el 2016 esta brecha tributaria subió casi a 2 puntos en porcentajes con respecto al PIB, ¿sí? O sea que la evasión pues aumentó, porque pues imagínense, teníamos una tasa de evasión del 35,8 de lo que tiene que ver con personas naturales. Y es allí donde uno se pone a analizar y realmente pues los asalariados que eran en su momento muchos de los que debían declarar la mayoría, y en el sentido de que hay gente que gana el dinero por salarios, los declara, pero busca la manera por el medio de sus costos y sus gastos, de bajar el valor que pagan. Entonces aquí donde nosotros vemos que entre más años pasan, la gente está evitando pues pagar menos, pues está evitando pues el pagar la renta, ¿sí? Por ejemplo, lo que pasó no hace mucho, que también fue parte como de una charla que tuvimos con el profe, que congresistas estén pagando 0 pesos en su declaración de renta, ¿sí? Y congresistas conocidos, gente dura, políticos duros. Y en cambio otros estén pagando, no, mire que yo pagué tantos millones de renta. Entonces es ahí donde uno ve como ciertos contrastes. ¿Cómo hace una persona que gana, un ejemplo, que gana 35 millones de pesos mensuales para que su declaración de renta le quede en ceros? ¿Sí? sí, Entonces es allí donde nosotros estamos viendo pues realmente los malos ejemplos, ¿sí? Y que tenemos una cultura,
¿sí? Una cultura extraña de no querer o evitar al máximo querer tributar, donde hay otros países, digamos, como el Reino Unido, que casi todo el mundo, que casi todo el mundo pues declara, que eso no quiere decir que le toque pagar, eso no quiere decir, y estamos hablando que en el Reino Unido, sí, es solamente el 1%, están llegando al 1% de los asalariados no paga, no declara, ¿sí me entiende? Entonces ahí es Sí. donde yo digo, culturalmente nosotros estamos acostumbrados a que pues no declaremos lo que tenemos, y es allí donde después llega el problema de lo que el profesor dice, ¿sí? De que en este instante la plata que uno ve en algunas zonas de Bogotá es mucha la plata y esa gente no la declara. ¿Sí? La evasión que se está viendo, estamos hablando los San Andresitos, el San Victorino, y pues aquí mismo uno ve en esas zonas de que el dinero que se mueve es demasiado, ¿sí? Y pues cada vez que les llegan, allá la DIAN les quita un montón de plata, pero a los 8 o 15 días uno está viendo que siguen teniendo, pues igual tienen sus almacenes y todo eso, y les dolió pues en cierto modo algunas pérdidas, pero pues lo que está perdiendo el país ahí por la informalidad es muchísima la plata, y pues por debajo de cuerda, ¿por dónde está entrando el contrabando de zapatillas, de ropa? No se sabe, porque pues esta la hora, pues aunque pues sí se sabe y no se sabe, porque ya conocemos ejemplos de gente de la DIAN que se dejaba comprar Sí. pues, sí, de gente de la DIAN que pues, se compraba sus carros por allá pues con esos dineros que están entrando ahí por debajo de cuerda pues a sus cuentas. Pero realmente pues lo que está pasando aquí en Colombia es que la gente definitivamente no le interesa tributar para nada. O sea, si alguien nos llama, por ejemplo, en eso, uno ve en el mercado de zapatos, esos zapatos que traen de China, por debajo de cuerda que los entran, ¿cuánto dinero se está dejando de tributar ahí? Y lo más tremendo que ese dinero se mueve es en efectivo. La gente no está interesada en ponerlos en los bancos. ¿Por qué? Porque por obvias razones, por movimientos bancarios los llamarían a tributar. Entonces, pues realmente la cultura como tal está haciendo que el mismo país pues pierda, y estas cifras pues siguen aumentando y aumentando y aumentando con los años. Pero Ángel, y digamos tú, sí, perdona, cuéntame. No, no, yo quería agregar, porque es que está que se me va la palabra, qué pena. Yo quería agregar Tranquila. a lo que dice Ángeles, precisamente porque el trabajo informal, pues como tal, no está como tal, como digamos que hoy en día, como está con la información exógena, uno puede pues igual ahí colocar la información de todas las personas que uno hace, o sea, hay muchas cosas para poder como vigilar eso. El trabajo informal pues obviamente no tiene como tal eso, porque pues como decía mi compañero Ángel, todo se mueve como en esa parte de efectivo, y entonces pues no hay como una parte de regular todo ese dinero, como decían ahí, como muy efectivo, no está como esa manera de regularlo. Ahora, pues Ángel estaba hablando acerca de negocios, de las personas que tienen como tal su localidad, pero y las personas que no lo tienen, si no tienen simplemente su lugar, ellos ni siquiera pagarán como arriendo. Entonces, como que esas partes, incluso he escuchado también personas que precisamente tienen su trabajo informal y ganan hasta mejor que una persona que tiene como un trabajo con un contrato como tal. Entonces, obviamente, como decía mi compañero y siguiendo en la línea como con el profesor y todo, pues eso hace que la brecha se suba bastante, porque como no tenemos esa cultura y la cosa es de que decimos que, bueno, no, es que si yo voy a declarar o voy a pagar, entonces es que eso el Estado se lo va a robar, eso es solamente para que se lo roben allá, porque es que ellas lo hacen cosas indebidas, pero entonces nosotros no tampoco estamos dando el ejemplo de decir, bueno, voy a hacer esto porque es que es mi país y voy a tratar de hacerlo mejor también por él porque es que vivo acá, pero pues tampoco tenemos esa cultura ni esa conciencia, ni siquiera en las urnas se ve eso. Sí. Y ¿Cómo es que tu nombre, perdona? culturalmente estamos nosotros mal, Yuri, porque Yuri por Bernal. ejemplo, Gracias. vea, profe, por ejemplo, que el promedio para el 2017 de la evasión del IVA en América Latina era el 30,1%. Y estoy dando algunos punticos que voy a llevar al debate. Uh. Pero en Europa era el 11,5 en el mismo año. O sea, que mire la diferencia tan garrafal de los promedios de lo que es la cultura que traemos nosotros. Y finalmente, pues uno se pone a pensar y dice, pues, ¿quiénes fueron los que nos enseñaron, de cierto Claro. modo, a llevarnos a llevarnos, pues, el dinero del Estado? Pues, por obvias razones, desde que nos conquistaron está esa costumbre. Pero estamos hablando que la diferencia es casi el 19,
punto algo de diferencia en lo que tiene que ver en la evasión del IVA con respecto a Europa. ¿Y qué se dice con respecto a Asia? En Asia todavía es mucho más bajo el nivel de evasión, porque pues culturalmente ellos están dados a que tienen que pagar, ¿sí me hago entender? Sí. Entonces aquí nada más, por ejemplo, uno va a comprar una chaqueta, pero por favor no me le meta IVA. O unos cuadernos, no me les meta IVA. Entonces en todo eso, y pues me disculpan, pero sí, la costumbre como tal es, por ejemplo, yo no pago, trato de no pagar los impuestos. Y entonces la gente dice, bueno, pero ¿para qué pago impuestos si se van a robar esa plática? Entonces ahí es donde uno dice, sí, es verdad. Entonces no paguemos impuestos. Pero ¿quiénes son los que se están viendo afectados en cierto modo por la evasión que se está dando a todos los niveles? Pues realmente pues el que está siendo igual involucrado en ese asunto somos nosotros mismos, por las mismas, porque se van a seguir viniendo muchas medidas, pues lo que se ve, van a venir muchas medidas más fuertes para evitar precisamente esta evasión. Sí, exacto. De todas formas, esta charla está en conexión con la DIAN, por si pasa algo con Ángel, pues ya sabemos fruto de qué fue. Mentiras. De evadir los impuestos. Mentiras, es por molestar, pero sí, miren lo difícil que resulta ser y lo que le pega tan fuerte a las finanzas del Estado, la informalidad, ¿sí? Por eso es importante que el gobierno como tal eh, desarrolle buenas políticas públicas orientadas precisamente a eso, a generar oportunidades de empleo, a tener un empleo de calidad, ¿sí? Por qué hablo de eso? Porque sí, digamos que si uno, bueno, ¿quién no anhela eh, ser emprendedor, tener su propia fuente de ingresos, no depender de horarios, no depender de jefes, esforzarse usted por lo suyo? Pues sí, eso todo el mundo lo anhela. Pero sucede que cuando usted se encuentra en una economía tan inestable como la nuestra, una economía en donde pues, las cosas no es que vayan muy bien, ¿sí? Y hay mucha inestabilidad política, hay mucha, el conflicto se está volviendo a activar, todo este tipo de situaciones afectan el proceder de una economía en buenos términos. Entonces, cuando usted encuentra eso, eso golpea las expectativas, eso golpea los ánimos para poder emprender y a eso si se le suma el hecho que hoy en día la métrica indica que una persona que trabaja, y ojo con la cifra, una persona que trabaja, puede ser en el sector formal o informal, esa persona que trabaja devenga un promedio de 1.080.000 pesos mensuales. Entonces, si usted le coloca esa cifra a una persona que hoy en día labora en la informalidad, pues imagínense, está 80.000 pesos por encima de lo que es un salario mínimo sin prestaciones, sin seguridad social y exponiéndose al vaivén de la economía, exponiéndose al vaivén de la delincuencia, porque pues ustedes saben, eso no estoy tratando de tapar el sol con un dedo, pero los fenómenos de extorsión y de delincuencia frente a este tipo de personas que están tratando de emprender, pues se ven muy afectados por bandas criminales que los extorsionan. Entonces, partiendo de ese panorama tan Profe, lúgubre, qué pena. dime. ¿Su merced ve quiénes están levantando la mano? No, ¿cierto que no, profe? No, perdón, es que Es que hay tengo, algunos compañeros que ay, tienen la no, mano levantada. porfa, uy, discúlpeme, por favor, pero no, con toda confianza, interrúmpame, porque yo no los veo, tengo la presentación publicada, entonces no veo la pantalla, perdóneme, porfa. Profe, disculpa, yo sé que, bueno, de pronto en Teams uno puede presentar, o sea, uno coloca como tal la presentación, pero le coloca solo como PowerPoint, como para que si te sales de Teams, que se quede viendo igual la presentación y tú puedas salir y mirar Teams. De pronto. Miércoles, ¿y eso cómo es? No, cuando tú le das compartir pantalla, le das solamente compartir el PowerPoint que vas a compartir. Ok, Para entonces que espérame, yo voy haciendo eso que tú me vas indicando. sí, porque es que si compartes pantalla como tal, estás compartiendo todo el escritorio y por eso cuando te sales no puedes mirar Teams quienes levantas la mano. Pero si compartes solo PowerPoint, solo la presentación, por más de que te salgas a Teams, no vamos a dejar de ver la presentación.
Vea, pues, esa no me la sabía. PowerPoint, ver las notas, pero voy a compartir aquí para ver si logras ver lo que yo estoy viendo y de esa manera pues me vayas guiando, porfa. Ok, sí, no le das compartir, pero solo compartir presentación en PowerPoint, nada más. No, ahí Sí, compartiste, pues, sí, profe. es que no veo la opción. Entonces, cuando le doy clic aquí en este recuadro, que es por medio del cual hago el compartir pantalla, encuentro solamente unas opciones que te las voy a leer porque tan pronto prima deja de compartir, pero te voy a leer lo Sí, que me despliega. Me aparece ahí como opciones, modo de moderador, pantalla, y me sale uno que dice ventana. Más abajo, profe, más abajo Ok, dice Power Live, PowerPoint Live. exacto. PowerPoint Live, pero no me permite abrirlo. Dice ver las notas, las diapositivas y el público durante la presentación, pero no hace nada. Sumerse ahí PowerPoint, pero tiene que tener igual el PowerPoint abierto. O sea, cuando usted le da el PowerPoint, usted escoge el PowerPoint que quiere presentar y ahí ya Sí. solamente le queda ahí. Ok, voy a mirar a ver si esto me funciona, porque es que sí, yo me quedo varado y me da una vergüenza cuando me dicen, no, es que hay personas con la mano levantada, yo digo, sagrado rostro, ¿qué estoy haciendo? Pero bueno, voy a salirme de acá. Ahí están viendo la presentación. Sí, señora, ahí estamos viendo como tal toda el escritorio, la pantalla, toda la pantalla. Ok, ahí Profe, salen. pero ¿quieres? Entonces, más bien en una sesión de, 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 se me olvidó cómo se llama, perdón, ¿De Teams? de tutoría, no, de tutoría. Ah, ok. Entonces lo vamos con calma como para de pronto no perder Listo, mucho tiempo en la clase y listo, pues ahí listo. participan los compañeros, sino que era como una observación de pronto para te ayudaba a eso. No, claro, ¿Listo? eso me sirve muchísimo y porfa, dame esa manito ahí que te lo recompenso. Pero porque si me vuelvo y digo, me da vergüenza cuando me dicen que hay manos levantadas y yo no me fijo. ¿Ok? Listo, profe. Pero bueno, El viernes entonces tenemos tutoría a las 8, entonces yo me conecto y sí, a las 8 y miramos bien para que puedas compartir solamente el PowerPoint y puedas mirar el team también. ¿Listo? listo, listo, qué chévere, te agradezco mucho. Listo, profe. Ok. Bueno, entonces, ahora sí, ¿quién era la persona que tenía levantada la manito, porfa? Veo por aquí me las ingenié. Joana. Hola, buenas noches, Hola, compañeros. Joana, ¿cómo vas? Bien, gracias. Bueno, profe, yo sí difiero mucho con lo que dicen mis compañeros con relación a la informalidad. Sí. Resulta que ahorita, a raíz de tanta cosa que se ha venido haciendo, que la DIAN ha implementado, que tanto proyecto de ley que ha salido, pues ha obligado, porque no es que si uno quiere, sino que ha Sí. obligado a la mayoría de la gente a volver a la formalidad. Si uno mira los recaudos de impuestos con los europeos, pues nosotros no ganamos como ellos, no tenemos la capacidad de pagar como ellos y yo no puedo comparar una economía tan sólida con una economía, perdónenme lo que les voy a decir, pero tan mediocre como la de nosotros en Colombia. Nosotros tenemos una economía pésima, una economía que está acostumbrada a que primero se roba y luego se piensa en el pueblo. Si uno mira la economía europea es fluida, es una economía donde a usted no le preguntan si usted quiere pagar impuestos, allá usted no presenta impuestos porque usted quiera, sino sencillamente a usted de su sueldo le van reteniendo y a final de año le emiten el certificado donde le dicen, mire, esto fue lo que se le retuvo, esto es lo que usted debe consolidar en sus respectivas declaraciones. Cuando hacen el comparativo del IVA, el IVA aquí en Colombia, aquí se paga IVA por la mayoría de los productos. En el extranjero, más de la mitad de los productos son exentos de IVA. Allá la comida no se cobra con IVA, acá en Colombia le quieren cobrar a uno IVA por todo. Entonces, hacer el comparativo entre los europeos y nosotros, pues es algo como muy complejo con relación a lo que o sea, como a lo que les doy a conocer. Los impuestos afuera no son si yo quiero, el impuesto estadounidense no es si yo quiero.
Tengo compañeros que viven en Estados Unidos, ellos me dicen, Joana, pero si aquí me retienen a mí por todo. Lógicamente la economía de ellos es diferente porque a ellos les pagan por horas. Aquí a usted le pagan supuestamente por trabajar 8 horas y ahora analicemos de las 8 horas realmente el colombiano cuánto trabaja. Si trabaja metiéndole el hombro 5 horas máximo, eso es exorbitante. Aquí la gente se acostumbró a ir a cumplir y sentarse en un puesto, pero realmente no les gusta aprender, no nos gustan muchísimas cosas. A usted le dicen, venga, usted me puede hacer un favor, se puede quedar 5 minuticos. Uy, no, pero yo cómo voy a quedar 5 minutos. Nosotros tenemos una mentalidad tan básica que por eso es que no somos un país subdesarrollado como otros. Entonces, si uno analiza desde las perspectivas, por lo menos nosotros sabemos que en Colombia tenemos uno de los peores mínimos que hay. Aquí usted no trabaja para vivir, usted trabaja para subsistir. La gente que labora con un mínimo. Si uno va y analiza, ejemplo, sus famosísimos 3 días sin IVA. ¿Usted veía a un rico comprando? El rico no compra, el que se endeuda es el pobre, el que no tiene y que a uno los ve comprar, uno no los veía comprando comestibles, comprando realmente cosas que decían, uy, no, venga, vale la pena. Uno que los veía comprando televisores, lavadoras, neveras. Realmente tenemos una proyección tan básica y nuestra mentalidad es de siempre ser empleados y es para lo que nos educan a nosotros, sea en un colegio, sea en una universidad. No a muchas personas que no tienen mentalidad abierta, que dicen, venga, yo quiero un negocio, sino, no, yo quiero ser profesional para trabajar de 8 a 5 y ganarme 2 millones. Si uno le pregunta las estadísticas a los estudiantes de universitarios, ¿cuántos trabajan en el área? Uno se da cuenta que muy poca gente trabaja en lo que le gusta y estudia lo que le gusta o lo que realmente se esfuerza por hacer. Si uno va y mira, y si ustedes, o sea, yo lo digo porque he visto demasiados casos. Ejemplo, una persona que trabaja en ventas. Yo trabajando en el área contable, que llevo muchísimos años, en el momento que me desenfoqué y me fui a trabajar en ventas, yo no quería volver a la contabilidad. Como vendedora yo me sacaba un salario, digamos, exageremos, un salario de 15 millones y yo como contadora no me los voy a sacar. Así tendría que trabajar para una multinacional para ganarme esos tipos de salarios aquí en Colombia. En cambio, si un vendedor va y vende y gana es por porcentaje de ventas y puede tener la carrera que quiera, para vender no se necesita una carrera específica, se necesita tener carisma, saber vender un producto. Entonces, lamentablemente, nosotros somos una economía básica, una economía que no quiere surgir, una economía que se acostumbró a, a que el mejor postor nunca paga. Lo que decía mi compañero ahorita, uno ve que los congresistas no pagan, pero no es que los congresistas se pegaron de una ley donde dice que todo lo que ellos hacen es exento. ¿Por qué? Porque nuestro gobierno lo permitió. Y ahorita con la nueva reforma tributaria nos afecta a muchísimas personas porque nos vuelve declarantes a los que ganamos, no importa que usted gane poquito, mucho, regular, 3/4, a todos nos va a tocar. Al paso que vamos en una proyección de unos 2 años que absolutamente toda persona va a pagar renta. Y no es si uno quiere, por lo menos ahorita, por lo menos lo que hacían los contadores ahorita con las rentas. La renta de persona natural y persona jurídica sale sugerida por la DIAN, automática. Usted no tiene la necesidad ni siquiera de pensar, usted lo que debe analizar es que lo que le están mostrando allá sea algo relativamente similar a lo que usted debe presentar. Pero igual la DIAN le está dando a usted la herramienta completica y le está diciendo, mire, como quien dice, estos son sus ingresos y usted de ahí no se puede salir. Estos son sus gastos porque por lo menos en las últimas sugeridas de IVA del último cuatrimestre salían las compras y eso no había pasado, solo salían los ingresos. Y resulta que en esta última ya empezaron a consolidar las compras y eso no es bueno si ustedes lo preguntan, porque ya el control es demasiado grande y ya la gente, por lo menos ya sabemos que al colombiano le gusta. No es no pagar, es buscar una alternativa para no pagar tanto, porque si uno mira, pues los impuestos son demasiado altos, pero pues es mi punto de vista frente al tema
porque de pronto lo veo desde un panorama un poquito diferente a raíz de que tengo empresas de diferentes sectores. Entonces nosotros, o sea, yo la tengo muy clara que en diferentes sectores hay sectores que no pagan IVA y viven relajados. Hay sectores que por lo menos el sector quirúrgico el año 2020 y parte del 2021 fueron los mejores años para el sector quirúrgico. Y que si uno sabe cómo manejarlo, uno puede solicitar las devoluciones de esos IVAs. Como también usted solicitar una devolución a la DIAN, es decir, venga, investígueme. Venga, escúlqueme lo que tengo o lo que no tengo. Pues ese es mi punto de vista frente al tema, profe. Oh, muy bien, muchas gracias, Joana. Diana, Diana, Yo ay, lo que dice la compañera es más esa parte, la cultura, o sea, como tal, todo va en esa parte de cultura ciudadana o algo, y el ser consciente. Porque lo que dice la compañera es verdad, digamos, compararnos con otra, digamos, con economías grandes, como decía mi compañero, pues listo, y es muy válido lo que dice mi compañera, pero eh, ella dijo algo importante y que yo también estoy de acuerdo, y es que todo va es como tal en la cultura que nosotros tenemos de estar evadiendo, y cuando ya vienen esos grandes controles, entonces ahí es cuando vemos como que, bueno, ¿qué pasó acá? Y es donde vamos a empezar, como decía la compañera ahorita, como a mirar cómo hacer como para no pagar tanto. yo estoy, bueno, con Giovanna ahorita lo que está diciendo, y pues igual es valedero, igual para mí me parece útil la comparación. ¿Es por qué? Porque Colombia insiste en quedarse en la OCDE. Y a eso es donde yo quiero llegar, son las políticas públicas. Pero mire, quiero solamente, porque veo que una compañera también tiene la mano levantada, quiero que escuchen este análisis de la OCDE, que lo tengo aquí preciso, y es el dictamen que ellos dan de lo que es Colombia y bueno, de lo que es América Latina. Dice, la debilidad recaudatoria y redistributiva del impuesto sobre las rentas de personas físicas cuya recaudación proviene mayormente de los ingresos de los trabajadores asalariados y en mucho mayor medida de otros tipos de renta de capital. Primero, están diciendo, ojo, ustedes tienen debilidad en que en recaudar los impuestos de personas naturales, ¿sí? De personas físicas. Y dice, el último punto dice, los elevados niveles de informalidad económica que deterioran la potencialidad de los distintos tributos, con una parte importante de la población quedando fuera de los regímenes generales de tributación y requiriendo alternativas simplificadas y más accesibles. Estas son las condiciones que está colocando la OCDE. Están diciendo, oiga, ustedes tienen que atrapar a las personas físicas que no están recaudando y segundo a los informales. Eso es el dictamen que ellos están dando. Y entonces, ¿por qué Colombia insiste en quedarse ahí? Porque por obvias razones lo que nosotros queremos mostrar, eso no lo tenemos. ¿Sí? Nosotros queremos mostrar ingresos y la mayoría de los ingresos, como veíamos la clase pasada, están llegando por préstamos. ¿Sí? Entonces es ahí donde todo incide directamente en los incentivos y por eso digo, vienen muchas más reformas, muchas más fuertes, porque precisamente la OCDE está diciendo, ustedes tienen que encontrar a los informales que no están pagando tributos y tienen que encontrar a esas personas físicas que tampoco los están pagando. qué bien, qué bien, qué bien ese punto de vista. Diana, cuéntanos ahora sí, porfa. Bueno, con respecto a todo lo que han comentado mis compañeros, digamos que yo quiero hacer una acotación muy personal. Cuando mi compañera decía que de pronto en Colombia no estamos acostumbrados a generar o a emprender, yo difiero un poquito del tema porque inclusive yo tengo ya hijas grandes, también universitarias, y en las tres universidades donde están, que están en diferente universidad, uno de los, digamos, de el enfoque que tienen las universidades hoy en día es incentivar y motivar y capacitar a las personas para que sean emprendedores. Eso por un lado. Y por otro lado, a título personal, no es difícil, no es nada fácil, perdón, empezar una empresa, emprenderla, sacarla adelante, es muy difícil. Yo tengo más o menos unos 20 años de experiencia en áreas administrativas y yo pensé y me imaginé que con toda esa experiencia laboral que tengo, iba a ser sencillo sacar una empresa adelante y me equivoqué. Hace 4 años hicimos un emprendimiento con mi esposo
Nos fue súper mal, a nosotros nos afectó muchísimo el paro camionero que hubo, eso fue mortal. Y estas alturas del paseo, yo todavía estoy pagando una obligación en la DIAN, a pedazos porque fracasé y quedé supremamente endeudada, no solamente con la DIAN, sino con proveedores, con bancos, y fue muy difícil, muy duro, muy duro, muy duro. Entonces, poder emprender es una situación muy difícil lo que decía el profesor, en el país que vivimos y en el país que todo es tan variable y hoy estamos bien y mañana el país está en una incertidumbre y en una situación terrible. Entonces, digamos que quería era contarles esa anécdota. No, muchas gracias, qué buen comentario. Y me gusta cuando se generan ese tipo de polémicas porque eso a la larga nos da a conocer puntos de vista de diferentes personas y la lectura que cada quien hace de la situación bajo la cual está viviendo, sea que lo haga desde su óptica o sea que lo haga desde el análisis de cifras, de datos, de la misma situación, pero eso le da una perspectiva diferente. De pronto, Joana, cuando nos comentaba que sí, ella, sí, digamos que el hecho de comparar no es lo mismo Dinamarca que Cundinamarca, pero digamos que cuando uno mira otras culturas y volvemos al punto en donde, sí, aquí la cultura es la que nos tiene fregados porque, pues, desde pequeños los van criando, ay, sí, sea vivo, haga esto y alaban ese tipo de situaciones y uno pues va creciendo de esa forma, lo cual es bastante malo, pero miren que la comparativa que hacían de que el nivel de impuestos que se paga, por ejemplo, en Europa, Europa tiene un IVA no del 19, sino del 21, ¿sí? Y Europa tiene grabada la canasta familiar. Entonces, cuando uno mira eso, dice, bueno, puede ser que el nivel de vida de ellos pues dé para pagar eso, tienen mucho más recursos, su economía es mucho más estable, no tienen de pronto los conflictos que tenemos acá en Colombia, etcétera, etcétera. Vuelvo y digo, no es lo mismo compararnos con ellos, pero yo creo que algo que motiva es el hecho de ver en qué se invierten los recursos, ¿sí? Cuando usted llega a un país europeo, y ojalá si ese país europeo es de pronto Inglaterra, ¿sí? O de pronto el mismo Francia, usted ve que la, el tema de educación y el tema de salud, que yo creo que son dos pilares básicos para la sociedad, son gratis. O sea, que usted ve que lo que usted está pagando en impuestos se lo retribuyen con ese tipo de servicios a los cuales usted puede acceder, sea pobre o sea rico, usted accede a un nivel excelente de salud, ¿sí? Digamos que ahí como que usted dice, bueno, pucha, se ve y como que uno bueno, de pronto no es que se anime a pagar impuestos, pero como que no le duele tanto desprenderse de esos recursos porque sabe que se están invirtiendo en lo que es, sabe que de alguna manera le retribuyen a usted eso en servicio y usted dice, bueno, que listo, vale la pena unas por otras, pero yo sé que a nivel de salud no voy a tener ese tipo de complicaciones, cosa totalmente diferente que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos, por todo hay que pagar, ¿sí? Si usted paga los impuestos que paga, porque allá también son impuestos altos, y todo está grabado, ¿por qué? Por el nivel tecnológico que ellos tienen. Entonces, todo lo tienen controlado, saben quién está evadiendo, saben quién dejó de pagar algo, lo tienen totalmente controlado, pero con todo y eso, y todos los otros servicios a los que usted necesita acceder, son muy caros. Las universidades más importantes están en Estados Unidos, pero de igual manera son las universidades más caras. La salud, si usted no cuenta con un buen seguro, usted no puede acceder a buenos servicios de salud, cosa que no pasa en Europa. Entonces, mire que hay diferentes ópticas y en ambos se pagan impuestos, ¿sí? Y en ambos se pagan impuestos altos, que eso es lo importante. Cuando uno analiza gráficas de la OCDE, empieza a darse cuenta que el nivel de tributación de las personas naturales es muchísimo más alto que el de las empresas, por un lado, pero
también empieza a darse cuenta que las personas, digamos que tienen una sensibilidad más alta para reconocer el impuesto y ver que eso de una u otra manera se lo retribuyen en Europa. Pero si usted ve en Estados Unidos, yo creo que en Estados Unidos lo que funciona es los controles que ellos tienen para evitar la evasión. Creo que ese es el plus. Y con todo y paraísos fiscales que internamente tienen ellos, como Delaware, como la Florida, como otras ciudades más pequeñas, que básicamente compiten por eso, por atraer empresas. Y a esas empresas la forma de atraerlas es que paguen menor tasa impositiva. Entonces, yo creo que ahí eso juega un papel muy importante. Cuando usted ve que los recursos van a parar y de una u otra manera lo benefician a usted, lo benefician a su familia, usted como que se siente, dice, bueno, listo, es algo en lo que no tengo que pensar, ¿sí? No tengo que preocuparme por adquirir un seguro, no tengo que preocuparme por instaurar una tutela para hacer valer mis derechos ante un servicio esencial como es el de la salud aquí en Colombia. Allá no pasa eso. ¿Por qué? Porque todo está diseñado a que esto vale, esto es un servicio de calidad, pero yo cuento con que las personas pagan los impuestos y de esa manera los vuelvo a reinvertir. Entonces, creo que por ese lado, no sé, yo tengo la percepción que así como que duele menos, ¿sí? Duele menos y pues uno a la larga lo ve que le va a rebotar ese pago de impuesto, le va a rebotar en forma de un servicio, en forma de pronto de una beca, de alguna cosa que más adelante usted dice, listo, me pudo haber salido más caro, pero yo pagué mis impuestos y gracias a eso lo pude obtener de una manera mucho más cómoda, me vi beneficiado por eso, yo o mi familia. Entonces yo creo que eso es algo que marca la diferencia. No sé qué piensen frente a eso. Y pues lo que yo estaba diciendo, profe, ya para terminar, dice que lo que se ve a nivel regional es la tendencia en la lucha contra la evasión y la elusión tributaria. O sea, lo que se ve es que pues, en cierto modo hay una formación tributaria que se va a empezar a dar de otra manera y va a ser mediante la obligatoriedad y las sanciones, ¿sí? Y pues realmente pues ahí muchos entrarán a llevar del bulto porque pues por obvias razones, si no es por un lado va a ser el otro y lo más posible es que una de las formas como nos vayan a cobrar finalmente todo lo que se está haciendo en este tiempo con, bueno, con los subsidios y con todo eso va a terminar dándose en el IVA y pues en algunos otros impuestos que se van a seguir de pronto saliendo para que mayor personas naturales entren a tributar. Y pues es triste verlo así, pero pues la mayoría, como dice la compañera Joana, vamos a terminar declarando y muchos sin querer, queriendo, pagando. Sí, sí, eso es cierto, y todo eso va para allá. Pero pues mire que esto pues va muy atado a la interpretación de la gráfica. Sí, bueno, ahí están viendo la gráfica, ¿cierto? Sí, señor. Ok, Sí, muchas sí. gracias. Entonces, aquí vemos básicamente en esta presentación la diferencia, es decir, lo poco que se recauda por parte de las personas naturales en comparación con lo que se recauda por las personas jurídicas. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es la diferencia en donde está ubicada. Mire la diferencia tan abismal que hay entre un impuesto y el otro, que de pronto alguno de los que se puede equiparar con esa diferencia viene siendo Ecuador, ¿sí? Y eso que Ecuador todavía es mucho más bajito, pero es de pronto el que más se puede equiparar frente a ese nivel de diferencia que tenemos entre el recaudo entre personas jurídicas y personas naturales. Pero si uno entra a mirar con más detenimiento, por ejemplo, países como Chile, en donde el nivel de recaudo de personas es suficientemente alto en comparación al nivel de recaudo de las personas jurídicas, que aún sigue siendo mayor que el de personas naturales, pero con todo y eso, miren la diferencia en donde se ubica. Y eso se debe a que, si bien es cierto, las personas jurídicas pueden gozar de algunos tipos de beneficios, esos beneficios también aplican para personas naturales, pero en menor medida, y esto hace que de pronto esa brecha que existe o esa diferencia entre
un impuesto y el otro se vea reducida. Pasa lo mismo en países como Brasil, en donde mire el nivel de recaudo casi que es 50-50, ¿sí? Entre personas naturales y personas jurídicas. Un país que es totalmente, llamémoslo atípico, es por ejemplo México. México es un país que tiene un nivel de recaudo de personas naturales significativo, pero lo sobrepasa casi que 3 veces el recaudo a nivel de empresas. ¿Pero esto a qué se debe? Básicamente al desarrollo empresarial que ha tenido México gracias al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. ¿Qué ha llevado a eso? A que en México se ubiquen muchas plantas, compañías automotrices, compañías que desarrollan algún tipo de producto, se van directamente a México. ¿Por qué? Porque el peso en México es mucho más devaluado, los dólares le rinden muchísimo más y eso le pasa también a Canadá. Entonces, todo ese nivel de desarrollo y de traslado o transferencia de empresas de esos dos países, de España y de Canadá, hacia México, potencia a un vecino que nos tiene que repercutir, que nos tiene que equiparar en términos de tener un tratado de libre comercio que juegue a favor para todos los que intervienen en ese tratado, que son esos 3 países, y llevan allá muchas empresas y esto ha derivado en un buen desarrollo económico para ese país, con todo en México y los problemas que tiene, ¿ok? Porque si algún país se parece a Colombia es México, con problemas de narcotráfico, con problemas de corrupción, con todos los flagelos que se tiene, Colombia y México son los países más parecidos, pero aún con esos niveles de corrupción que se tienen allá, las personas pagan sus impuestos. Muchas personas lo logran pagar. Obviamente eso se ve un poco opacado por las grandes empresas que se han logrado situar allá. Si hay un país en el mundo que tiene muy buenos paisajes, muy buenos centros turísticos, es México. Y eso, obviamente, el turismo, ellos se han dado cuenta que ese es un potencial que tienen ahí bajo la manga, bajo la manga. ¿Por qué? Porque su nivel, porque su cultura es muy arraigada. Usted ve al mexicano que el mexicano escucha música mexicana, es muy raro, sobre todo los jóvenes que de pronto empiezan ya a incursionar con otro tipo de músicas, pero ni siquiera, o sea, aquí en Colombia no estamos al lado de Estados Unidos, no estamos al lado de ese tipo de culturas y aquí nos gusta más la música que es en inglés y uno utiliza, no, es que estoy afinando el oído y ese tipo de cosas y eso de una u otra manera nos desprende de la cultura que debíamos tener. Usted mira a un mexicano y no, el mexicano es muy arraigado, es su familia, es su cultura, es su tierra, esté en donde esté, ¿sí? Y yo creo que ese sentido de pertenencia también juega un papel importante, también hace que esas personas tengan un amor propio por su país, vuelvo y digo, con todos los flagelos que tienen, pero son más las cosas bonitas que se logran ver a nivel turístico. El mexicano, pues de por sí es amable, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas juegan a favor y hacen y llaman a la vez más turismo. Claro que a los colombianos nos tienen ahí como medio varados porque llegan colombianos y en el aeropuerto los detienen y los tienen ahí como 3 días encarcelados y después los deportan, en fin. Pero sí, básicamente aquí la brecha, y nótese que, mire que México es el país de la región que tiene mayor recaudo a nivel de empresa, ¿sí? Pero es precisamente eso, esos socios comerciales que tiene gracias a ese tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, lo que lo ha potenciado y lo ha llevado a ese nivel de desarrollo a nivel empresarial, ¿sí? Son países que pues, se han visto beneficiados por tener muy buenos vecinos. Pues nosotros acá, pues, por un lado Venezuela, por el otro un Panamá que nunca nos mira y que a pesar de esto lo perdimos, pero tenemos un Ecuador que también, mire, es una situación muy parecida a la nuestra y un Perú que está creciendo, pero que está creciendo ahí a trancazos porque también tiene conflictos de corrupción, problemas de toda índole. Y entonces, esos son nuestros vecinos, con los que nos rodeamos y obligatoriamente con los que tenemos que hacer negocio. Entonces, eso repercute y afecta
indirecta o directamente el tema tributario, porque si no hay desarrollo empresarial, si no hay fuerza productiva, pues va a ser muy difícil el que se pueda lograr los niveles de recaudo que se necesitan. Ojalá llegáramos a tener unos niveles de recaudo como Brasil, ¿sí? Una Argentina que pues se ha visto mermado por su crisis económica, pero con todo y eso captan más por personas naturales que lo que hacemos nosotros. Chile, aquí me hace falta Uruguay. Uruguay es un país que hoy en día ha alcanzado una visibilidad impresionante con todo y lo pequeño que es, pero es un país que se destaca en la región en temas de recaudo, que se destaca en temas de educación, que se destaca en tema de, ¿cómo se llama?, de bienestar para su población. Y uno dice, bueno, pero entonces no tiene que ver el número de personas que habiten en un país o la extensión de tierra que tenga determinado país. Y para la muestra Colombia. Colombia tiene una extensión inmensa de terreno, pero si ustedes miran toda la parte suroriental, es un terreno que para Colombia es un problema. Y es un problema, ¿por Y, qué? y Perdón, profe, y allá está el dime. mejor negocio que debería legalizarse. ¿Sí? Exactamente. O sea que en este momento una de las mejores cosas que le podría pasar a Colombia es que se legalizara la coca, se legalizara la marihuana, se legalizaran y pues que pues el trato no fuera solamente pues porque yo no estoy hablando del uso ilícito, o sea, del uso recreativo, porque pues la coca es útil para la obesidad, para la diabetes, para la depresión, para el déficit de atención, bueno, para un montón de enfermedades, ¿sí? Pero si se le llegara a legalizar la coca, solo la coca, Colombia de una vez, mejor dicho, tendríamos unos ingresos impresionantes con eso. Claro, a eso habría que apuntarle, ¿no? Pero sí, si ustedes miran esa parte suroriental para Colombia es un total conflicto. No puede llevar desarrollo, no puede atravesar una vía por la selva porque uy, nos caen encima los ambientalistas y está bien, esos terrenos hay que protegerlos, pero es que el hecho de protegerlos implica mandar recursos, eso nos cuesta y no recibimos así como mucho, que ahí es en donde está una propuesta de un candidato que escuché y decía, bueno, ¿y usted cómo piensa mejorar el recaudo de impuestos? Decía, no, pues yo en realidad la propuesta que tengo es decirle a nuestros amigos europeos que, pues mire, valoren lo que tenemos acá, una parte del pulmón del mundo con esa parte del Amazonas y todo lo que son los llanos orientales y decirles, ayúdenme a pagar la deuda y yo me encargo de proteger y seguir cuidando, bueno, seguir cuidando suena mal, porque no lo estamos cuidando, pero empezar a crear políticas que protejan ese tipo de bosques, ese tipo de selvas, para que se siga manteniendo y se siga conservando como uno de los pulmones del mundo. Y a cambio de eso, pues decirles, mire, y rebájeme la deuda o con eso que yo estoy gastando acá, abone, haga de cuenta que estoy abonándole a los intereses, etcétera, etcétera, y de esa manera pues sería unas por otras. O sea, nos dan plata por algunas cosas que se viene y se pierde, pues hombre, ayúdenos a pagar deuda, disminúyanos esa carga que tenemos a nivel de deuda externa por protección de los bosques y protección de la selva y de los recursos que hay y de la biodiversidad, porque aquí sacamos pecho por la biodiversidad, pero no la cuidamos y es más, o sea, en muchas ocasiones ni la conocemos. Entonces, básicamente, esta gráfica muestra esa radiografía de los países, de cómo se ven, es una foto que le toman a los países con base en sus niveles de recaudo y vean que Colombia y Ecuador son los únicos países cuya brecha está por fuera. Obviamente la de Colombia está totalmente desproporcionada, pero somos Colombia y Ecuador los únicos que nuestra brecha está totalmente desorbitada. La de los otros países se trata de mantener dentro de las barras y esto de una u otra manera trata de mostrar que los ingresos que se perciben a nivel del PIB en comparación de los recaudos tanto por personas naturales como por personas jurídicas no están tan desproporcionados. Diferente, por ejemplo, en México, en donde pues, la brecha y la diferencia están bien distantes, pero es que en Colombia es exageradamente desproporcionado. Aquí es en donde hay que empezar a tomar medidas frente a correctivos que hay que implementar,
no solamente, y cuando hablo del tema del recaudo del impuesto, no estoy hablando solamente de políticas policías que persigan a los que están evadiendo, eso sería bueno, pero hay que mirar, son formas para poderle dar oportunidades a aquellos que están en el sector informal, que de una u otra manera se dieron la pela por tratar de tener algún proyecto de emprendimiento, no les ha funcionado, no les ha salido las cosas de la manera que se esperaba. A ese tipo de personas hay que tenderles la mano. Y si ustedes miran, muchas de las personas que hoy en día engrosan la cifra de desempleo son jóvenes, y de esos jóvenes la mayoría son mujeres. Entonces, hay que crear políticas públicas que vayan orientadas a eso, a articular esos flagelos que tenemos, pero cubrirlos con unas soluciones que sean integrales y que sean duraderas para que esto pueda mejorar. Si eso no mejora, Colombia va a seguir mostrando, o vamos a seguir saliendo en las fotos de esta manera. Totalmente desbalanceados, totalmente desarticulados los recaudos por personas naturales como por personas jurídicas, con brechas totalmente desproporcionadas, y siendo esto, yo creo que la vergüenza de la región. Y ni siquiera se nos ocurra ir a tomarnos la foto con la OCDE, porque ahí sí que quedamos más mal que nada. Si queda mal México, si queda mal Chile, imagínense dónde vamos a quedar nosotros. Entonces, ese tipo de situaciones derivan en evidenciar una gran cantidad de problemas que tenemos al interior del país. Vuelvo y digo, el tema de las bandas criminales que están cogiendo mucho auge hoy en día es un tema que se ha desproporcionado. Se pretendía, o el argumento era reducir no sé a cuántas hectáreas la producción de coca, y ha aumentado, y la culpa pues es del proceso de paz, es lo que dicen. Entonces, ese tipo de cosas de una u otra manera pues muestran para mal los verdaderos problemas que tenemos en Colombia. Desarticulación a nivel político con lo social, no hay oportunidades, se encuentra esa discriminación, no hay equidad de género. Si ustedes se dan cuenta, son más altos los salarios de los hombres que los de las mujeres en muchas ocasiones. En cargos específicos se le paga más a un hombre que a una mujer. Esa diferencia, eso marca a las personas y hace sentir mucho más relegada a las mujeres en una economía de estas tercermundista y con todos los problemas que se tiene. Pero si usted va y mira un Chile no tiene ese tipo de problemas tan marcados como los tenemos nosotros. Entonces, sí hay que entrar a mirar con mucho más detenimiento este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque nos muestran realidades. Y la realidad que nos está mostrando esta gráfica es que en Colombia es un país totalmente descuadernado. Y digamos que tratar de evidenciar esto, yo creo que la foto a hoy puede mostrar otra dinámica, digamos que puede mostrar otra realidad. ¿En qué sentido? En que hoy en día pues ha aumentado el recaudo de personas naturales, ¿sí? Posiblemente me atrevería a decir que el recaudo a nivel empresarial ha disminuido, pero no ha disminuido porque hayan quebrado más empresas. Es por la cantidad de beneficios tributarios que hace que estas personas, este tipo de empresas paguen menos de lo que deberían pagar, y eso pues obviamente también nos golpea fuerte en la economía. Y la brecha sí considero que se debe seguir manteniendo. ¿Por qué? Porque los recaudos no están evidenciando lo que realmente necesita el país. Y lo veíamos la sesión pasada. ¿Cómo es posible que estemos contemplando endeudarnos en más de 102 billones de pesos cuando aspiramos a recaudar 350 billones de pesos? Es decir, casi que la tercera parte estamos contando que nos vamos a endeudar para poder tapar un hueco a nivel del gasto público. Entonces, son situaciones que a la larga no nos benefician mucho, son situaciones que no hablan muy bien del país, pero que es sobre este tipo de situaciones en las que nos tenemos que enfocar para buscar las verdaderas soluciones. ¿Ok? No sé si alguien quiere complementar algo de la gráfica, algo que le parezca. eh, Mire, no me había dado cuenta. Mire el promedio simple. Bueno, promedio no es la mejor métrica estadística para calcular algo, porque
ese promedio, cuando usted encuentra datos extremos, como el dato de Colombia, con este tipo de brecha, el promedio tiende a distorsionarse, ¿sí? Es mejor una media aritmética, que es como mucho más realista frente a los datos que se están manejando, pero cuando saca usted el promedio simple, este dato se puede desproporcionar. ¿Por qué? Por esta variable. Pero con todo y eso, el promedio simple mide dónde está. Un recaudo a nivel de personas naturales aceptable, con un recaudo a nivel de personas jurídicas en promedio, pero una brecha y una diferencia muy bien marcadas en la parte central de la barra. Y eso indica que, pues, a pesar de que estamos en una región con todos los problemas del mundo, porque aquí somos tan diversos como un Brasil y un Colombia, como un México y un Chile, así de dispersos, así de diversos somos, pero con todo y eso se muestra que el promedio no está tan desproporcionado. Ahora, compararlo con la OCDE, pues ya eso nos va a sacar otra métrica. Igual nos vamos a ver mal, pero el promedio en este caso, economías de pronto como la brasilera o la misma mexicana en este caso, pues puede ayudar a que este promedio mejore. Pero evidentemente lo va a descuadrar economías como la ecuatoriana y en exceso la colombiana. No sé si alguien quiere comentar algo ahí como para ir cerrando el tema. Bueno, entonces tengan presente, bueno, el próximo martes vamos a tener el conversatorio de los dos primeros grupos. Entonces, para que estén presentes, digamos que valoro mucho cuando todo el grupo está presente. ¿Por qué? Porque eso les da oportunidad a ustedes, los que de pronto no están participando, si intervienen, van a empezar a arañar puntos que les va a beneficiar en la nota final. Piensen, y qué pena que insistir, uno no debería decir esto, pero a veces hay que ser interesado en la vida y decir, bueno, esta es una buena oportunidad para arañar unos punticos, hágalo, intervenga, dé su punto de vista, no importa que no sea a favor, no importa que sea en contra, no, eso es lo de menos, lo que queremos es escuchar su punto de vista y eso de pronto nos da otra visión de otras cosas. No me había percatado en ningún momento de lo benéfico que pudo haber sido para el sector quirúrgico, como lo decía Joana ahorita, esta época de pandemia y a nivel tributario, cómo lograron obtener beneficios. Entonces, mire que eso lo descubre uno es cuando ustedes participan. Entonces, es eso, animarlos a que vengan a la sesión y sobre todo los que deben participar el viernes, pues para que miren cómo se comportan ambos grupos y poder evitar los errores que se cometan y más bien potenciar esos argumentos que tienen para poder defender sus ideas. Entonces, me parece eso muy bueno. Que sé que ese evento va a salir bastante bueno. ¿Por qué? Porque son personas de todas las regiones, personas que viven su situación de una manera totalmente diferente, diferente el de Bogotá con el de Túquerres en Nariño, diferente el de Medellín con el de Pamplona en norte de Santander, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos va a nutrir muchísimo. Los invito a eso y tengan entonces presente, porfa, lo de el examen que va a estar habilitado el sábado. Yo les mando un correíto con instrucciones claras para que lo puedan responder sin ningún inconveniente. ¿Listo? Aparte media horita, ya sea del sábado o del domingo, para que pueda desarrollar ese examen con total tranquilidad. Es un examen muy fácil, pero hay que leer bien la pregunta. Es lo único que les digo. ¿Listo? No sé si quieren comentar algo para ir cerrando. Ok, listo. Entonces, no sé, ¿está Jennifer por aquí en la sesión? Para que me espere, porfa, al final cuando nos despidamos. Es que Sí, necesito profe, hablar acá con... estoy. Ah, ok, Jennifer, muchas gracias. Entonces, me esperas, porfa, No, a ti, y hablamos, ¿listo? sí, señor. Ok, Sí, señor. gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias. Gracias a Ángel, a Diana, a Yuri, a Joana por haber participado.
recuerden, todo esto les va dando punticos, ahí van acumulando, yo no me quedo con nada de esto guardado, yo todo eso se lo reconozco y esto suma para el momento en que los vamos a eximir, ¿ok? Entonces, invitarlos a que sigan participando de esa manera. Les agradezco mucho, que pasen bien. Gracias, profe. Buenas Gracias. noches. No, a Gracias, ustedes, profe, a ustedes todos. muchas Buenas noches. gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias, profe. A ti, viejo, gracias. Gracias, profe. A ti, Luis, cuídate mucho, hombre.